Bueno, muy buenos días, estudiantes de primer año. Bienvenidos nuevamente a la clase de lengua y literatura. En la clase de hoy vamos a repasar un poquito sobre lo que ya veníamos hablando. No hemos tenido clases, recuerden, la semana pasada no tuvimos porque fue feriado, así que ya hace una semana más o menos que no nos estamos viendo. Pero venimos hablando de las clases de palabras. Hemos estado hablando de los adjetivos, de los sustantivos y también ahora estamos en el tema verbos. Seguimos avanzando en el tema verbos porque es un poquito más largo que los demás. Bien, ya habíamos dicho que los verbos se conjugan, ¿sí? Dependiendo la persona que esté, que sea el participante, ¿no? Del verbo. Entonces, si hablo yo, el verbo va a cambiar de una manera, si hablas tú, va a cambiar de otra, él o ella de otra, nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo el verbo leer. El verbo leer por sí solito va a terminar en er. ¿Se acuerdan que los verbos terminaban ar, er o ir? Cuando no estaban conjugados. Quiere decir que no los estaba utilizando nadie. Pero cuando nosotros hablamos o escribimos, necesitamos cambiar ese verbo para que se adecue a la persona que está hablando. No es lo mismo decir yo leo que decir tú lees o él o ella leen, ¿sí? No utilizamos yo leer, tú leer, él leer. No, nosotros en el español conjugamos ese verbo. Quiere decir que va a cambiar según la persona que sea protagonista de la acción, o sea, de hacer ese verbo, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es que existen plural y singular en el verbo. Existen personas, acá les dejé el cuadrito, este cuadrito ustedes se los tienen que aprender de memoria, 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 memoria. Háganlo grande, lo escriben en la pared con una hoja, lo memorizan todas las noches, pero lo tienen que saber así. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ¿sí? Y ellas. Cuando estoy hablando del singular, recuerdan que singular quería decir una sola persona, uno solo, y plural, muchos. Por eso cuando yo digo cama, es singular porque es una sola cama. Y cuando digo camas, son muchas camas, más de una, entonces eso es plural. Singular uno solo, plural muchos. En las personas pasa lo mismo. Entonces, yo, tú, él y ella va a ser singular porque estoy hablando de una sola persona. Yo soy una sola persona. Tú también eres una sola persona. Si digo él, estoy hablando de un él en particular, ¿sí? A no ser que diga ellos, y ahí van a ser plural, que es en el cuadrito de al lado del plural. Entonces, yo, tú o vos, él y ella, siempre va a ser singular porque voy a hablar de una sola persona. Ahora, si paso al plural, voy a hablar de más personas, un grupo de personas. Entonces digo nosotros, incluida yo y otras personas más, ustedes, que pueden ser, por ejemplo, todo el curso de primero, ustedes, que son muchos, ellos y ellas, ¿sí? Que también van a ser muchos, o más de uno. Bien, tienen que entender entonces en la clase del día de hoy que existe la primer persona, que voy a ser yo, o nosotros, que también voy a estar incluida yo, por eso se dice primer persona, porque lo estoy diciendo yo. Segunda persona, porque lo vas a decir tú o ustedes. Y tercer persona, cuando es él o ellos. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo un amigo imaginario acá que se llama, no sé, Marcos. Yo soy primer persona del singular. Tú, o sea, Marcos, mi amigo imaginario, Marcos, tú eres segunda persona del singular. Y supongamos que allá atrás hay otro amigo más o amiga, ¿no? Bueno, Micaela. Micaela es ella, entonces tercer persona, pero sigue siendo una sola, ¿sí? Yo soy una sola, Marcos, que sería tú o vos, es otra persona, y ella o él también es solo una persona. Ahora, si yo quiero decir que son más personas, entonces digo nosotros, ustedes y ellos en plural, ¿sí?
Me detengo en este tema y lo hago más lento, lo explico muchas veces para que lo entiendan bien para poder hacer la tarea. Entonces, tenemos primera persona del singular, que voy a ser yo, segunda persona del singular, que eres tú o vos, y tercera persona del singular, que es él o ella. También tengo primer persona del plural, que somos nosotros o nosotras, segunda persona del plural, ustedes, y tercera persona del plural, ellos y ellas. Teniendo en cuenta este cuadro, que yo espero que ustedes lo copien en sus carpetas, en este momento le ponen pausa al video, copian este cuadro y hacemos la siguiente tarea. Bueno, acá ya estamos en la actividad. Ustedes, una vez ya copiado el cuadro anterior, lo tienen en la carpeta, así como copiado el cuadro acá, y abajo van a escribir esta actividad. Y con la ayuda del cuadro van a poder realizar esta actividad. Yo voy a hacer la primera para que ustedes vean cómo hacerlo y puedan hacer las demás. Dice, escribe la forma verbal correspondiente. Dice el primero, tercera persona del singular, verbo cantar. Entonces yo me anoto verbo cantar, ¿verdad? Y me voy a fijar ahora cómo sería en la tercera persona del singular. ¿Cómo hago esto? Vuelvo al cuadro. Tercer persona del singular. Entonces busco primera, segunda, tercer persona. ¿Sí? Ven la flechita, primera, segunda, tercer persona. Acá sería tercer persona de singular. Entonces sería él y ella. Esa es mi respuesta correcta, él y ella. Y ahora tengo que conjugar el verbo. El verbo era cantar. Entonces sería yo canto, tú cantas o vos cantás, él y ella cantan. Perfecto. Entonces cantan es la respuesta correcta. Me voy a la actividad y escribo acá. El verbo entonces es cantar. Cantan, perdón, cantan. ¿Sí? Cantan. Entonces, lo primero que me fijo es cuál es el verbo. Por ejemplo, acá el verbo es reír, ¿no? Pero me pide que yo lo conjugue en primera persona del plural. Me voy de nuevo al cuadro y busco primera persona, plural. Sería nosotros o nosotras. Entonces, conjugo el verbo reír. Yo río, tú ríes, vos reís, él o ella ríen, nosotros o nosotras, lo dicen ustedes, sería reímos. Esa es la respuesta correcta. Me voy de nuevo, acá donde me decía primer persona del plural, verbo reír, entonces era nosotros reímos. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Lo mismo con lo otro, verbo tejer. En tercera persona del plural, me voy al cuadro, me fijo en dónde está la tercera persona del plural, ¿cuál sería? Conjugo el verbo y eso que me da es la respuesta. Así lo hacen con todas estas actividades. Seguramente les voy a agregar algunas más, porque ya les regalé dos acá arriba. Terminan de hacer esa actividad y me avisan inmediatamente, así pasamos a la segunda actividad. Les mando un beso, me consultan cualquier cosa por WhatsApp o por Facebook, ya lo saben.